Buenas noches, iglesia, Dios te bendiga, qué bueno que estás en este momento conectándote a este servicio de miércoles. Continuaremos con la secuencia de la maravillosa historia que cuenta la Biblia y vamos a orar para que Dios nos dirija, nos guíe y nos instruya en su palabra. Acompáñame, iglesia, a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias primeramente porque estamos aquí reunidos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a aprender más de tu palabra. Instrúyenos en sabiduría, en entendimiento, Dios, para ser más como tú en el día a día. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y en el amén. Bueno, hermanos, en esta ocasión vamos a dar continuación a lo que vimos el miércoles pasado. El miércoles pasado estudiamos los profetas mayores. En esta ocasión estudiaremos los profetas menores. Recordemos que la palabra profeta viene del hebreo nabí, que significa anunciar. Dios levantó a estos varones para anunciar noticias a su pueblo. Y se llaman profetas menores debido a los escritos diferentes de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos escritos son más cortos que los antes mencionados. Y bueno, vamos a iniciar con el primero de estos libros proféticos, que es Oseas. Oseas, este profeta, llevó a cabo su ministerio en tiempos de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo de Isaías en Judá y de Amós en Israel. Su ministerio inicia en la primera cautividad asiria por el año 725 a.C. Y el marco de Oseas es una descripción sobre Dios comparado con un esposo fiel y su pueblo comparado con una esposa infiel. En su primer capítulo, en el versículo 1 al 3, dice así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Ben, en días de los reyes Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo: Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Este cuadro simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Dios se muestra como un esposo fiel, pero el pueblo lo ilustra a Oseas como una esposa infiel debido a su idolatría. Sin embargo, Dios en su misericordia habla de una restauración al pueblo de Israel siempre y cuando haya un temor hacia Jehová. En Oseas capítulo 2, verso 19 y 20 dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te despojaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Dios da una esperanza a pesar de la idolatría de su pueblo. Sin embargo, la ignorancia deliberada de su pueblo los lleva a seguir pecando. Vemos como en el capítulo 4, verso 6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ellos desecharon la ley de Dios por idolatrar a otros. Jehová se lamenta del pecado de Israel, en especial de la tribu de Efraín y de Samaria. Vemos lo que dice en el capítulo 13, verso 2: y ahora añadieron a su pecado, de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifiquen, que besen los becerros.
La última parte de Oseas muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos, perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelven con un corazón arrepentido. Dios pasa por alto su idolatría siempre y cuando ellos vuelvan a Él con un corazón contrito. En el capítulo 14, verso 1 les dice a su pueblo: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, por tu pecado has caído. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. Este libro de Oseas nos enseña algo bien importante. Quizás estés siendo esclavo del pecado en este momento, estés siéndole infiel a Dios con Satanás y constantemente ofendes a Dios con tus actos. Pero si te vuelves a Él, su amor infinito te liberará y renovará y seremos un matrimonio junto con Él, Él siendo ese esposo fiel y nosotros esa esposa fiel y consagrada a Él. Segundo profeta menor, Joel. El profeta Joel escribió el libro en el 800 antes de Cristo aproximadamente. Este libro profético en su primera parte narra una invasión de langostas hacia el pueblo de Judá, dejando a este pueblo en la pobreza total y una gran sequía. Vemos en el capítulo 1, verso 4 y 18 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había quedado. Verso 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. El profeta nos enseña en estos textos que el Señor puede valerse de un desastre natural para llevar a su pueblo a poner especial atención en su palabra y entender su voluntad. Joel usa este panorama para anunciar el juicio del Señor en aquel tiempo, ya que Asiria invadiría el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios les advierte que solo el arrepentimiento podría salvarlos de dicha invasión. Vemos en el capítulo 2, verso 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios llama a su pueblo a volverse nuevamente a Él. En el verso 20 dice que alejaría a los asirios. Vamos a leerlo, dice: y haré alejar a vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, y su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Aquí también Dios en el versículo 25 del capítulo 2 dice que quitaría todas esas invasiones de langostas y esa gran sequía. Dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envíe contra vosotros. Dios le dice a Joel que sanaría su tierra y alejaría a sus enemigos de allí si se volvieren nuevamente a Él. Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Dios. En la última parte de Joel, Dios promete derramar su Espíritu Santo. Vemos en el versículo 28, dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La iglesia primitiva de Hechos capítulo 2 ve esta promesa cumplida en el día del Pentecostés. Sin embargo, a través del sacrificio de Jesucristo y su resurrección podemos también nosotros vivir esa promesa del Espíritu Santo en nosotros. En el capítulo 3 del 1 al 17, Joel profetiza juicio por parte de Dios a las naciones gentiles por haber oprimido a su pueblo, y una restauración a Judá promete también. En el capítulo 3, verso 20 dice: pero Judá será habitada siempre, y Jerusalén por generación y generación.
El libro de Joel nos enseña que sin arrepentimiento el juicio de Dios es duro y seguro. Tu confianza no debe estar fuera de ninguna otra cosa más que en Dios. Él permite estos desastres naturales. En el tiempo de Joel permitió esta invasión de langostas, esta sequía. En este tiempo Dios permite este virus para acercarnos más a Él, y Él nos llama al arrepentimiento. Libro de Amós, profeta. Desarrolló su ministerio en Israel, aunque era de Judá, en el 760 a.C., en días de Jeroboam II en Israel y Usías en Judá. Amós no se consideraba un profeta, sino él era un pastor y un recolector de frutos. Sin embargo, Dios lo llamó para anunciar su mensaje al pueblo. El libro, cuyo autor es el mismo Amós, se caracteriza por una fuerte denuncia del reino del norte de Israel durante un tiempo de idolatría y desviación de costumbres. En tiempos de Jeroboam II hubo un crecimiento económico debido a la extensión de Israel al norte y al sur, alcanzando tal riqueza que el mismo pueblo comenzó a oprimir al pobre y a desviarse de la vida espiritual, abriendo los santuarios para ofrecer cultos desviados a la verdadera adoración a Dios. En la primera parte de este libro profético, Dios emite juicios sobre las naciones de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, Judá e Israel. En el capítulo 2, versículos 6 y 7, se dirige a Israel de esta manera. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Dios describe a través de Amós al pueblo como un pueblo desviado, olvidado completamente de los principios morales de Dios. Amós da 3 sermones importantes a Israel en diferentes tiempos: en tiempo presente, pasado y futuro. En tiempo presente, hablándoles en aquel entonces, Dios les exhorta de lo que están haciendo. Les dice en el capítulo 3, verso 1: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. A vosotros solamente, conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Dios también les recuerda el juicio pasado que habían vivido el pueblo de Israel, recordándoles la invasión de langostas y sequía en tiempos de Joel. En el capítulo 4, verso 8 dice: y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. En el verso 9 dice: os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestras higueras y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Jehová les recuerda también un juicio futuro que habrían de vivir. Dios ve a su pueblo que le adoraban sin justicia y harían abominación ante él. En el capítulo 5, verso 22 dice: y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Wow, Amós nos enseña que Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Lo vimos con las profecías y sermones a su pueblo de Israel. En la última parte de este libro profético, Dios le muestra a Amós visiones en la que Dios les muestra langostas, fuego, una pared de plomo, fruta de temporada y unos portales. Todas estas visiones tienen que ver con el juicio de Dios a su pueblo y su inminente exilio. Finalmente, Dios promete una restauración a su pueblo
en el capítulo 9, verso 14 y 15, y dice: y traeré del cautiverio de mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Esta promesa la cumple el Señor con su pueblo, y este libro de Amós nos enseña algo bien importante. A pesar de la condición de Amós, él no se consideraba un profeta, sin embargo Dios lo usó de gran manera. Independientemente de lo que te dediques, ama de casa, vendedor, ingeniero, mesero, Él solo quiere que nos dejemos utilizar por Él y seamos portadores de su palabra. El profeta Amós es un gran ejemplo de ello. Siguiente profeta, Abdías. El profeta Abdías narra una sentencia de muerte hacia los edomitas. Los edomitas fueron los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y la enemistad entre Jacob y Esaú trajo consecuencias en las futuras generaciones de estos dos pueblos. Dios emite un juicio a Edom a través del profeta Abdías, debido a su soberbia y falta de solidaridad a su pueblo. Vemos en el capítulo 12, del capítulo 1, verso 12, dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá, en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Dios reprende a los edomitas por su corazón duro y soberbio hacia su pueblo hermano Judá. Sin embargo, el reino de Dios no podía estar manchado por conflictos entre pueblos hermanos, y Dios es un Dios santo, y Él decide restaurar este reino. Él promete una restauración a Edom y la liberación a Israel. En el verso 21 dice: y subirán salvadores al monte Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Dios no quiere divisiones entre hermanos. Dios será el vencedor a favor nuestro, sin duda alguna, si permanecemos fieles a Él. A diferencia de los edomitas, nosotros debemos estar dispuestos a ayudar a los demás en tiempos de necesidad y dejar nuestro orgullo a un lado. Abdías nos da esta gran enseñanza de tener un corazón alegre, solemne ante aquellas personas que están en necesidad. El profeta Jonás vivió en los tiempos de Jeroboam II, y fue el primer misionero llamado a predicar sobre el arrepentimiento al extranjero, al pueblo de Nínive, cuya maldad había subido deliberadamente delante de Jehová. Dios llama a Jonás a predicar a Nínive, y Jonás se rehúsa a hacerlo, y viene un juicio por parte de Dios hacia él, que este juicio es introducirlo al vientre de un gran pez. Jonás ora a Dios y se arrepiente por su desobediencia, y Dios lo libra de ese gran pez. Dios lo llama por segunda vez. En esta ocasión Jonás va a Nínive y predica el arrepentimiento de aquel pueblo. Dios pasa por alto su maldad de este pueblo, y Jonás se molesta con Dios por su desobediencia y prefiere morir. Sin embargo, Dios lo abriga con un árbol calabacero para que éste le dé sombra y se pueda ahí permanecer vivo. En el capítulo 4 de Jonás, verso 10, 11, nos da una gran enseñanza. Dice: y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas
que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esta enseñanza que Dios nos da a través de Jonás, muchas veces nos preocupamos por lo material porque perdemos cosas materiales, pero eso a Dios no le importa. A Dios le importa el destino de un mundo perdido. Entre otras enseñanzas que podemos ver a través del profeta Jonás. Siguiente profeta, profeta Miqueas. Este fue contemporáneo de Isaías y profetizó en el siglo 8 antes de Cristo. Su ministerio fue anunciar el juicio sobre Israel con la destrucción de Samaria y Jerusalén. Las razones de este juicio se dan por la injusticia social de dichos pueblos hacia los menos favorecidos. Samaria y Jerusalén oprimían a los pobres y por eso vino un juicio de Jehová hacia ellos. Lo vemos en Miqueas capítulo 2, verso 1, como Jehová describe a aquel pueblo opresor. Dice: ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Aquí Dios narra claramente cómo estos pueblos se endurecieron y aprovechando su poder social, político y económico, oprimieron a los más desfavorecidos. Dios reprende también a los líderes infieles por desviarse y extraviar al pueblo de Dios, y debido a eso Jerusalén también sería destruida. Sin embargo, a raíz de ese juicio también Dios promete una restauración y transformación a Israel después del juicio, y esta liberación provendría de Belén. En el capítulo 5, verso 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, o sea, nuestro Señor Jesucristo, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetiza el lugar donde Jesús vendría, nacería a libertar no solo a su pueblo, sino a los gentiles. El libro de Miqueas nos enseña que el juicio de Dios es seguro si no escuchamos sus advertencias, pero junto con ello nos da una salida: Cristo Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Profeta Nahum, su libro es la continuación del libro de Jonás. El arrepentimiento de los ninivitas demoraría el juicio de Dios. Sin embargo, este pueblo, debido a su duro corazón, volvió a sus malos caminos. Nahum les profetiza de su destrucción, mostrando en uno de sus pasajes el carácter de Dios soberano y justo, un Dios disgustado completamente por la maldad y el pecado de Nínive. En Nahum capítulo 1, verso 6, podemos ver cómo el profeta describe el carácter de un Dios santo, de un Dios que no le agrada la maldad ni se alegra con el pecado. Dice en Nahum capítulo 1, verso 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? Hablando de Dios. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El profeta describe a un Dios soberano, justo, que no se alegra de la maldad de Nínive. Tristemente, los ninivitas no escucharon las advertencias de Nahum, y el libro describe la inminente destrucción de este pueblo y sus razones. En el capítulo 3 del verso 1 dice: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Describe Dios a este pueblo como un pueblo pecador que no se arrepintió, y vino el juicio inminente de parte de Dios. Este juicio llevaría a este pueblo a un saqueo por parte del dominio babilónico. Este libro profético de Nahum nos da una enseñanza muy clara. Dios es tardo para irarse, Dios se tarda en enojarse, pero Él no puede ser burlado.
Si ya nos arrepentimos de nuestro pecado, si ya dejamos atrás el viejo hombre y lo enterramos y lo sepultamos, no volvamos atrás. De otra manera veremos la disciplina y el juicio de Dios ante nosotros. Habacuc, profeta de hombre temple, profeta de carácter temple y tierno, un hombre espiritual, se mostró dudoso por las decisiones que había tomado Dios al usar a Babilonia para llevar cautivo a su pueblo. Estas decisiones que tomó Dios llevó a Habacuc a dudar y a cuestionar su fe y a cuestionar a ese Dios omnipotente. Él cuestionaba a Dios del por qué permitía que su pueblo pasara por tanto sufrimiento y tantas pruebas a causa de sus enemigos. Dios le dice a Habacuc que aunque le contara, no le creería, porque Dios quería enseñar a Habacuc que debía vivir por fe. En el capítulo 2, verso 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe de Habacuc triunfa sobre sus dudas y él decide creerle a Dios. En el capítulo 3, verso del 1 al 19, vemos una oración completa de Habacuc a Dios mostrando su fe triunfante. Habacuc nos da una gran lección, nos enseña que sí, es permisible mostrar y exponer nuestras dudas delante de Dios, pero es mucho más importante vivir en fe, sabiendo que Él tiene todo bajo control. Probablemente en estos tiempos de pandemia nos estemos preguntando: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué México está pasando por esta situación? ¿Por qué el desempleo? ¿Por qué las enfermedades? Como Habacuc le preguntaba a Dios. Pero es mejor tener fe en Dios y confiar que sus planes y propósitos son mucho mejor que los nuestros. Habacuc lo entendió y decidió creerle a Dios, y su fe triunfó mucho más que sus cuestionamientos hacia Dios. Profeta Sofonías, profeta en el tiempo del rey Josías. El tema dominante de este libro es el día de Jehová. Profetiza juicio sobre la tierra, sobre Judá y las naciones vecinas como Gaza, Moab, Etiopía, Asiria, así como un juicio sobre Jerusalén. En el capítulo 1 de Sofonías, verso 8, dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Sofonías anuncia un juicio inminente de parte de Dios hacia estas naciones, Judá, Etiopía, etc. Sin embargo, el juicio de Dios es diferente hacia nosotros que tenemos a Cristo Jesús. Sofonías profetiza la salvación. Aparte de este juicio, Él da una salvación en el día del Señor, así como una conversión y restauración. En el capítulo 2, verso 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, y quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. En el verso 17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Dios es amor y disciplina. El juicio de Dios es disciplina, es una exhortación para que nos volvamos a Él, pero el amor inminente de Dios nos hace reflexionar que debemos volver a Él en una vida piadosa y consagrada. Sofonías nos enseña
que el juicio de Dios pareciera un castigo, pero no, más que un castigo, su propósito va más allá de castigarnos. Su propósito es liberarnos de las consecuencias de la desobediencia. Es por eso que Dios es un Dios amoroso, porque nos quiere librar de la condenación eterna. Profeta Ageo. Su ministerio principal fue animar a los exiliados que habían regresado de Babilonia a reconstruir el nuevo templo. Vino palabra de Jehová a Ageo, a Zorobabel, gobernador de Judá, en tiempos del rey Darío. Dice así, versos 5 y 6, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfechos, te vistes y no te calientas, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Dios se está refiriendo a aquellos exiliados que no querían o no tenían ánimos de reconstruir el templo, pero Dios en estos pasajes les recuerda su falta de disciplina y obediencia, pero sobre todo su falta de fe. Sin embargo, Dios promete que regeneraría este templo y los anima a esforzarse y a trabajar arduamente, ya que Él les proveería de todo lo necesario para volver a levantar ese templo. En el capítulo 2, verso 8 y 9 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, o sea, del templo pasado, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo nos enseña a examinar nuestras prioridades. Aquel pueblo venía desganado, desmotivado de volver a construir ese templo. Sin embargo, tal vez venían con una actitud negativa hacia el trabajo que Dios les había encomendado, pero Ageo les dice por parte de Dios, confíen en mí, renueven sus fuerzas, que yo les proveeré de todo lo necesario. El libro de Ageo nos anima a actuar valientemente ante las adversidades y confiar en la provisión de Dios. Tal vez en este tiempo tu templo se derribó, tus finanzas, tu trabajo, tus planes. Sin embargo, Dios te dice, sé positivo y confía en mi provisión. Ageo nos da muestra de ello en su libro. Profeta Zacarías fue contemporáneo del mismo Ageo y comienza su ministerio en el reinado de Darío. La primer parte de este libro profético es para alentar al pueblo a terminar los trabajos de reconstrucción del templo. Zacarías tiene 8 visiones en la cual un ángel le dice qué significa cada una de ellas. En cada una de estas visiones, Dios le da profecía a Zacarías para animar a Jerusalén y motivarlos a que vuelvan a restablecer esa ciudad. Zacarías es considerado como uno de los libros proféticos donde se anuncia más veces al Señor Jesucristo. Vemos en Zacarías capítulo 2, versos del 10 al 12, que Jesús vendría y habitaría entre nosotros. Zacarías 3, del 8 al 9, Él sería nuestra piedra y nuestro renuevo. Zacarías 12, 10, el reinado del Mesías. Zacarías 13, 1, la liberación de Dios a los gentiles. Zacarías nos da esperanza de la salvación al haber profetizado al Rey que nos libraría de la condenación eterna. Pongamos nuestra fe y esperanza en Cristo en todo tiempo. Finalmente, el libro de Malaquías, que es el que cierra el Antiguo Testamento,
Malaquías es considerado el mensajero de Jehová y él muestra el amor de Dios hacia su pueblo, pero a la vez exhorta a los sacerdotes de aquel tiempo a someterse a disciplina. En Malaquías capítulo 2, versos 8 y 9 dice: mas vosotros os habéis apartado del camino, refiriéndose a aquellos sacerdotes, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos, por tanto yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Dios reprende a aquellos líderes que se desviaban a la gente de la verdad de Dios, desviaban a aquellos fieles a seguir la sana doctrina que Dios había escrito. No obstante, con ello, Dios también reprende a través del profeta a los pecados entre hermanos y entre la misma familia de Dios. En el capítulo 2, verso 10, hace varias interrogantes cuestionando al pueblo y exhortándoles por sus malas relaciones entre ellos. Y dice así en el capítulo 2, verso 10, ¿no tenemos un mismo Padre? Interrogándose el Señor, ¿no nos ha criado un mismo Dios? ¿Por qué menospreciaremos cada uno a su hermano, quebrantando el pacto de nuestro Dios? Aquí se hace tres interrogantes. Dios reprende a su pueblo diciéndoles, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Padre, vamos a llevarnos bien entre todos, vamos a unirnos, que no haya división, que haya amor, unión y armonía. En el capítulo 3, verso 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. En este pasaje, Malaquías anuncia la llegada de Juan el Bautista, quien sería aquel mensajero que abriría el camino a nuestro Salvador Jesucristo. En la última parte de este libro, Dios nos anima a serle fieles al Señor. Especialmente anima a su pueblo a ser fiel en el diezmo, en el comportamiento, en las relaciones familiares y en nuestra vida espiritual, ya que Dios es un Dios fiel y amoroso y Él espera lo mismo de su pueblo. Amada familia, estos 12 profetas menores nos dan una gran enseñanza de que Dios es amor, pero también es disciplina. Esa disciplina, ese juicio de nuestro Señor no nos lleva a otra cosa sino al arrepentimiento y al cambiar y a volver nuestras vidas a Él. Vamos a orar para terminar este estudio. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has hablado en este tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos instruyó, porque nos dirigió, porque en este tiempo aprendimos más sobre aquellos varones, profetas menores que tú levantaste en aquellos días, Señor, para hablarle a tu pueblo. Sabemos, Señor, que esa palabra también nos instruye, nos enseña a nosotros como ese pueblo adoptado e injertado a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, amén y en el amén. Estamos despedidos, Dios te bendiga.